esto lo van a ver con mucha propiedad en el curso que sigue, pero por obligación este curso tiene un último capitulito de unas nociones sobre introducción al suelo. ¿Cierto? Entonces, el suelo es un material natural. Un material natural que, por supuesto, su definición no depende del uso. ¿Cierto? Hace unos años simplemente suelo era una cosa para cultivar. ¿Cierto? No, eso es una tierra agraria. ¿Cierto? Una tierra puede ser cultivable perfectamente y ser buena para cultivo sin tener suelo, como ya les explicaba. Pero el suelo es un material natural que de cuya definición y estudio no depende del uso que se vaya a hacer de él, recubre todas las geoformas de los continentes y allí confluyen e interaccionan agentes vivos, los subproductos orgánicos que ellos liberan con materiales inorgánicos de origen de la litosfera y fluidos de la atmósfera. O sea, es un material que está en la interfaz entre la atmósfera, la vida y la litosfera. Eso hace que por su propia definición es más complejo que cualquiera otro de los compartimientos que lo forman. Es más complejo que la vida en sí misma, es más complejo que la atmósfera en sí misma, porque hay una atmósfera dentro del suelo, y es más complejo que cualquier fenómeno geológico, porque los materiales geológicos también están ahí en el suelo. ¿Cierto? O sea, obviamente mezclar cosas es más complicado que estudiar una sola, ¿cierto? Cuando se estudia la atmósfera, pues eso es complicado. Pero imaginen estudiar la atmósfera del suelo con todas las cosas ahí metidas e interaccionando. De tal manera que el suelo es el material natural más complejo que existe en este planeta. De hecho, no lo den por hecho, uno da por hecho que había suelos, pero en muchos periodos de la historia geológica no hay evidencia de que haya habido suelos. O sea, los suelos son un fenómeno que aparece ligado a la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque una que otra bacteria que esté por ahí metida en una roca no hace suelo. Como se dice, una sola golondrina no hace llover. ¿Sí o no? Entonces, la existencia del suelo requiere vida en abundancia. Hay unos conceptos que son los materiales primigenios o materiales parentales que llaman. Por supuesto, hay dos materiales parentales. Uno que vienen del material parental, porque recuerden, si no tengo un regolito, que es un material inorgánico, el suelo no se puede formar. Entonces tiene que haber un material primigenio o un material parental de origen litosférico, que es al que usualmente le llaman material parental. Y el inicio de la edad fogénesis, para que el suelo empiece a formarse, requiere que preexista un regolito definitivamente. Es un prerequisito, porque suelos no se forman sobre roca desnuda, ¿sí o no? Entonces necesitamos que exista un regolito. Y ese regolito además tiene que estar expuesto a la atmósfera. Si ese regolito no se expone a la atmósfera, la fogénesis no se puede iniciar, porque cuando se exponga ese material suelto a la atmósfera, ingresan agua y aire. Y ya, minerales, agua y aire favorecen la colonización de microorganismos y la colonización de la vida. O sea, el suelo para que la hidrogénesis inicie, se necesita que ese regolito esté expuesto a las condiciones de la superficie para que le entre aire y agua. O sea, para que empiece a respirar y a humectarse. Porque sin aireación y sin humectación no puede colonizarlo la vida. ¿Sí o no? Entonces después, muchas de las propiedades del suelo, por esa razón, muchas propiedades del suelo están heredadas del material parental. Entonces hay una pila de propiedades heredadas del material parental, por ejemplo la proporción que hay de arena, limo y arcilla en un suelo, la composición mineralógica. Esa composición mineralógica finalmente es el suministro final de iones, o sea, el suministro, digamos, continuo de iones. Y también se hereda un contenido de iones específico, ya lo sabemos. En un saprolito hay mínimo un 5% de la masa total de ese saprolito son iones, ¿cierto? Entonces hay una enorme cantidad de iones en el material parental. Esa cantidad de iones se la hereda el material parental al suelo, ¿cierto? El efecto de la atmósfera es muy notable. Tan pronto como el material parental es expuesto a la atmósfera, se inician una pila de transformaciones enormes. Por ejemplo, cambia el pH del suelo, el estado redox se vuelve oxidante, se inician reacciones químicas en los minerales,
se empiezan a formar nuevos minerales, etcétera, etcétera. Y las propiedades de la textura también empiezan a cambiar, ¿cierto? O sea, basta que el material parental esté expuesto en superficie y ya se empiezan una enorme cantidad de transformaciones que antes no tenía el material parental. Esas propiedades heredadas simplemente van a ser modificadas posteriormente, hasta que entra el cuarto componente de un suelo sin el cual no hay suelo. El cuarto componente es la vida. El contacto con la atmósfera convierte al material inorgánico arbolito en un hábitat receptivo para la vida. Y tan pronto sea receptivo, pues la vida la coloniza simplemente y se inicia otros procesos adicionales derivados de la acción de la vida y de los productos de descomposición de los organismos que se van muriendo, ¿cierto? Entonces se va agregando materia orgánica al suelo viva y muerta. Los fenómenos que ocurren cuando ya le ingresa vida a un material parental expuesto a la atmósfera son enormes, de complejos y son muchos. Y uno podría entonces decir que sin la biota del suelo no puede haber suelo. Pero también digámoslo de esta manera, vean ustedes lo que no vemos. Uno dice, hombre, pero es que, claro, como los bichos están ahí metidos en el suelo que uno pisa, uno no los ve, ¿cierto? En cambio, usted va a pasar por un bosque, lo primero que pega es un porrazo contra un palo, o una chamisa lo detiene, o alguna cosa, y se entera de que hay vida, ¿sí o no? O por ahí un pajarito le dice alguna cosa. Entonces uno dice, no, es que la vida está encima de mis zapatos. Pues quítese en eso ese cuento de la cabeza. La mayor biodiversidad de vida en el planeta está debajo de sus zapatos. Así de sencillo. Un terrón de suelo es mucho más complejo desde el punto de vista biótico que todo un ecosistema tropical, y le doy gabela de que lo escoja. Los ecosistemas tropicales más biodiversos son los arrecifes en el océano, ¿cierto? Y son los bosques nublados en la cordillera, ni siquiera es el bosque amazónico, es el bosque nublado. Entonces en orden estarían los arrecifes, los bosques nublados y luego las tierras subterráneas de tierra baja. Digamos así, las selvas del Chocó, pues, para poner algo, ¿cierto? Le doy la vela de que escoja con cuál quiere comparar, porque yo voy a ganar la apuesta. El suelo, edáficamente, el suelo desde el punto de vista biótico es más diverso y más complejo que cualquier otro ecosistema terrestre. Por cada pájaro que haya, por cada vertebrado, por cada árbol, van a haber aproximadamente 100 caracoles y babosas en el suelo, 3.000 lombrices, 5.000 insectos, arañas y miriápodos, 10.000 rotíferos y tardígrados, 50.000 colémboras, 100.000 ácaros, 5 millones de nemátodos, 10 billones de protozoos y un número que tiene 3, 6, 9, 12, 14 de bacterias y actinomycetes. Por cada pajarito que usted está viendo en la superficie, por cada pájaro que usted está chocando. Pero si lo quiere mirar como desafío, entonces le doy el siguiente desafío. Usted puede coger un terrón de suelo de cualquier parte y le doy toda la vida para que estudie la vida que solo hay en ese terrón, y no terminará su vida sin conocer la biodiversidad que hay en ese solo terrón de suelo. Literalmente el ecosistema más complejo del planeta, los ecosistemas más complejos y más biodiversos están bajo sus pies. Me supongo que ya no lo irán a pisar con tanto irrespeto como lo hacemos usualmente, ¿cierto? Entonces, digámoslo otra vez porque no me va a cansar. El suelo es el ecosistema más diverso del planeta. El suelo es el hábitat donde vive la mayor diversidad de vida del planeta. Y lo peor, el suelo es el ecosistema menos conocido del mundo. Sabemos mucho sobre los páramos, sabemos mucho sobre la selva amazónica, sabemos mucho sobre los bosques nublados de las cordilleras andinas, ¿cierto? Y casi nada de la biodiversidad de los suelos. Ustedes han visto una publicación en Colombia donde se intente sintetizar siquiera la biodiversidad gráfica de Colombia.
Nosotros aquí tenemos dos proveedores expertos, cada uno en un grupo de microorganismos del suelo, de microorganismos, ¿cierto? Y los especialistas en biodinámica en el país me están como logrando dedos de la mano, aportarlos. O sea, no se está estudiando ni siquiera la biodiversidad de vida, la biodiversidad de organismos que hay en los suelos de Colombia todavía. El suelo requiere un factor de estabilidad para poderse desarrollar. Ya lo vimos en la llanura fluvial del Cauca, eso no lo tengo que explicar de nuevo. Cada vez que la inundación le tire tierra a la llanura inundable, ¿cierto? Simplemente el suelito que se estaba empezando a formar de la estación anterior vuelve y queda sepultado, y ahí se paran los procesos edafogénicos. Y así va pasando de inundación en inundación, de tal manera que en las llanuras inundables usted tiene unos suelitos incipientes sepultados. Este se alcanzó a desarrollar un poquito más, se sepultó, aquí otra vez, siempre va a pasar lo mismo. De tal manera que si hay una perturbación permanente sobre la edafogénesis, el suelo no se puede formar. Este hecho de estar sepultando permanentemente con limo, o que la llanura de inundación está creciendo verticalmente por aportes de limo, ¿cierto? Significa que en esas llanuras no hay suelo, como ya lo vimos. Son excelentes tierras agrícolas, pero ahí no hay suelo. ¿Por qué? Porque el suelo requiere un factor de estabilidad en el paisaje para poder que se forme. Si no hay un factor de estabilidad en las condiciones ambientales, no habrá suelo, aunque hayan buenas tierras agrícolas, como les he dicho. O sea, cuando usted está viendo un suelo, también tiene que decirse, este suelo me está indicando de unas condiciones de estabilidad en el paisaje. Si una ladera está sufriendo permanentemente movimientos de masa, ¿qué suelo se va a formar sobre la ladera? Si tan pronto se está formando, es removido, sepultado, mezclado, ¿cierto? Y el suelo que estaba abajo del movimiento de masa simplemente se sepulta, ¿cierto? Entonces, mientras si una ladera tiene una inestabilidad permanente, no se va a formar suelo, ¿cierto? Lo mismo pasa en otros ambientes donde hay una inestabilidad permanente que no deja formar el suelo. El suelo requiere un periodo de estabilidad, un factor de estabilidad. Requiere un mecanismo de protección. Es que es tan vulnerable. Observen lo curioso del suelo. Si no hay mecanismos de protección del suelo, el suelo simplemente se lo lleva a la erosión. ¿Sí o no? Entonces el suelo tiene que desarrollar, cuando existe un suelo, cuando yo tengo un suelo en el campo, indica que ha existido algún mecanismo de protección que ha sido eficiente a lo largo del tiempo. ¿Cómo se protege el suelo de la erosión? Pues una de las maneras es que la vida, que a su vez depende del suelo, contribuye a su protección. Como quien dice, usted me da comida y yo lo protejo de la erosión. ¿Sí o no? Es un buen factor. Esta plantita está intentando crecer aquí, en esta cosa que es casi un regolito, ¿cierto? Finalmente, cuando crezca, las hojas van a proteger este sector del suelo de la erosión. Y de hecho, las raíces también ya están protegiendo el suelo de la erosión, fijando el material. ¿Sí o no? Entonces, es un negocio de gana-gana. La vegetación ayuda a proteger y a fijar el suelo. Es uno de los mecanismos de protección, porque obviamente si la tasa de erosión excede a la tasa de formación, como usualmente sucede, la tasa de erosión siempre es más acelerada que la tasa de formación de suelo. Entonces no deberían haber suelos, ¿sí o no? Entonces tiene que ser que hay algún mecanismo que el suelo tiene que desarrollar, mecanismos de autoprotección contra la erosión. O sea, ver un suelo significa que ese suelo encontró una manera eficiente de protegerse de la erosión, de autoprotegerse. Y tiene que haber un factor de regeneración también. Un factor de regeneración, ¿por qué razón? Porque, ¿qué pasaría si esa plantita que estaba creciendo ahí en la imagen anterior saca todos los iones del suelo y los iones del suelo no se pueden reponer? ¿Qué pasaría? Observenlo, piénsalo bien con cuidado, es que es una cosa muy interesante. Si no hay mecanismos de reposición de los iones del suelo permanentemente, la edafogénesis se para y la vida que existe ahí simplemente desaparece porque no tiene comida, ¿cierto? Entonces el suelo necesita unos mecanismos de autorregeneración
porque hay un ritmo muy acelerado de cambio en el suelo y por lo menos muchos de los cationes de los que depende la vegetación se tienen que autorregenerar. ¿Quién proporciona ese factor de iones permanente a lo largo del tiempo? Los minerales, ¿sí o no? Los minerales son la reserva última de iones y siempre la meteorización siempre va a estar trabajando en el suelo, de tal manera que los iones van a estar siendo repuestos desde los minerales hacia el suelo activo, ¿sí o no? Si ese mecanismo de autorregeneración no existiera, no habría vida tampoco sobre la superficie terrestre. Así de fácil. Entonces hagamos un recuento muy rápido. El suelo se autorregenera, tiene que tener regeneración, tiene que tener mecanismos de protección, requiere un factor de estabilidad y es un ecosistema. ¿Qué conclusiones van sacando ustedes? Que el suelo se parece mucho al ciclo de vida humana, al ciclo de vida de cualquier organismo. Por eso es que se dice un poco no tan locamente que el suelo tiene vida, que el suelo es una cosa viva. No es que tiene vida, eso lo sabemos, sino que los propios mecanismos del suelo se comportan como si estuvieran simulando un organismo vivo. Autorregeneración. Si las células suyas no se autorregeneraran, ¿cierto?, usted moriría. Si los iones del suelo no se autorregeneran, el suelo se moriría. Si usted no se protegiera de las enfermedades, se moriría, ¿sí o no? De tal manera que observen que el suelo está simulando lo que hace la vida. Es una cosa muy graciosa. Y por eso habrá algunas propiedades que permanentemente están cambiando en el suelo, que se llaman propiedades emergentes, debido a la acumulación de interacciones. Por ejemplo, la incorporación masiva de biota, eso va a cambiar a través del tiempo. La incorporación y degradación o el ciclo de materia orgánica en el suelo va a cambiar. El espacio poroso va a cambiar de día a día y de año en año. La estructura, los fluidos internos. Observe entonces que lo normal en el suelo son los cambios. El suelo siempre va a estar cambiando, que parece otra propiedad de la vida. Usted hoy es una persona y realmente mañana es otra, ¿cierto? Porque puede ser que las neuronas que se gastó hoy no las reponga por la noche y mañana esté más degenerado, es decir, ya va perdiendo o va ganando dependiendo de cómo sea. Como sea. De 30, usted siempre va perdiendo, quiera o no, ¿cierto? De tal manera que podemos entonces hablar claramente de que el suelo tiene una ruta evolutiva. Se inicia en algún punto y llega a una senectud en algún punto, ¿sí o no? Observen bien curioso, el suelo realmente a través de su evolución está simulando los procesos vitales. No es solamente que tiene vida, no es vivo, no se dice que el suelo es vivo porque tenga vida, eso es obvio, ¿sí o no? Lo que se dice es que el suelo se parece mucho al ciclo de un organismo, ¿cierto? Es porque obviamente se inicia, va evolucionando y a través que va evolucionando llega un momento en que empieza la senectud. ¿Cómo vemos esa ruta evolutiva? Hay una exposición inicial del regolito, luego se empieza a desarrollar esos terroncitos que ustedes vieron en el campo. Esos terroncitos, esas migajitas, esos migajones que usted está viendo en el campo, se llaman pedalidad, ¿cierto? Luego empieza a formarse el horizonte, luego madura el perfil, los horizontes van madurando y finalmente el suelo llega a la senectud. Veamos un poco gráficamente. Miren un suelo. La apogénesis aquí desarrollándose los núcleos conglomerados arriba y moviendo sustancias orgánicas hacia abajo, cambiando el color. Eso significa que también el suelo es un proceso egoísta, como la vida. Para yo establecer mis propias propiedades, trato de borrarlas del material parental. Ese es el juego del suelo, ¿sí o no? Para él establecer este color que formó aquí arriba en el horizonte, cambió el color original del material parental, ¿cierto? O sea, el suelo siempre va a tratar de hacer eso, borrar las propiedades del material parental, ¿cierto? Y crear las suyas propias. Este caso que ya lo vimos en el campo, observen cómo el saprolito se va, este saprolito se va desapareciendo y van apareciendo los horizontes, ¿sí o no? Este ya suelo está más evolucionado, no solamente un cambio en coloración, sino que ya aparecen horizontes y una nueva estructura como lo vimos en el campo. Se va desarrollando el perfil, perfiles muy desarrollados con horizontes A, horizontes B y todo lo demás, un arreglo vertical de horizontes, ¿cierto?
y finalmente el suelo llega a su etapa de vejez. Este suelo es un oxisol, ya prácticamente todos los materiales que podían haber regenerado la carga de iones han desaparecido y los minerales de neoformación no le están aportando nada a la planta, ¿cierto? Ya tengo que óxidos de hierro, óxidos de aluminio y cosas así. Y en el estado más avanzado, en el estado ya de vejez, de senectud del suelo, el suelo simplemente es una cosa con aluminio, manganeso y hierro, donde la vida no puede crecer. Esto es una laterita. Las lateritas son suelo, pero son simplemente la etapa final a la que puede llegar la diapogénesis. Como lo ven, muerto, casi muerto, muy vigoroso, un suelo adulto, un suelo juvenil apenas empezándose a formar y algo que a duras penas llamamos suelo. El suelo tiene una evolución. Y con base en esa evolución se clasifican los suelos. ¿Cómo se mapean los suelos? Los suelos hay que mapearlos entonces, porque los suelos van variando de acuerdo al ambiente en el que están, ¿cierto? Esto es una cosa más o menos enredada, no la alcanzan a ver, pero digamos en general la diferente variedad de suelos que se producen en la naturaleza debido a la evolución natural de esos materiales, produce diferentes suelos aún en lotes pequeños. Es decir, no hay garantía de que usted, el suelo que tenía aquí en el parqueadero sea el mismo que tenía allí en el bloque 14, y de hecho hay diferencias notables. Entonces usted tiene que decir hasta dónde se extiende el suelo en el que estoy parado y a dónde empieza un suelo nuevo. Esa delimitación espacial de los suelos se conoce como cartografía de suelos. Hay varios sistemas de cartografía en el mundo. El que se utiliza en Colombia es un sistema creado realmente por un señor que se llama Hugo Villota en el IDAC, que fue el que contribuyó mucho a crear el sistema. Se llama un sistema combinado entre fisiografía y suelos, o sea, entre la clasificación de las geoformas y los suelos que recubren esas geoformas. Básicamente, la clasificación fisiográfica está basada en unidades homogéneas desde el punto de vista del paisaje, una estructura jerárquica, la mayor se llama geoestructura, por ejemplo una cordillera. Una provincia geográfica puede ser, por ejemplo, el altiplano de Antioquia, una cosa gigantesca con más o menos una uniformidad geomorfológica. Una unidad climática es cuando uno, por una parte de una provincia, tiene un clima más o menos constante. Un paisaje es una unidad más pequeña, como las colinas, comparado con los valles de los ríos, son paisajes distintos. Y por último están los paisajes, por ejemplo, una colina. Entonces, este sistema fisiográfico, que fue la creación de Hugo Villota para ligar, ¿cierto?, es la que se usa para clasificar, que se usa como base geomorfológica para clasificar los suelos. Y sobre esto se superponen los suelos con base en la taxonomía de suelos de los Estados Unidos. Colombia adoptó oficialmente la taxonomía de suelos de los Estados Unidos. Entonces aquí se usa la misma clasificación que llama USDA, ¿cierto?, que se usa en Estados Unidos. Entonces, este desarrollo puede ligar en la época del 80, y sobre estos desarrollos de tipo fisiográfico o geomorfológico se superponen las unidades de suelos. Aquí se tiene un ejemplo que era el mismo que ya vimos, geoestructura, provincia, el ejemplo que ya vimos. Eso se puede leer, esta es la bibliografía, que por supuesto esta no es para aprendérsela, porque recuerden que esto es una abrebocas a lo que ustedes van a ver luego de suelos, ¿cierto? De tal manera que esto no se vayan a poner a buscarlo porque está en la bibliografía, eso es para información. Esta bibliografía es informativa, es donde está el sistema completo de cómo mapear los suelos en Colombia. Y lo único que quiero que recuerden por ahora es que está basado en unidades fisiográficas, o sea, unidades homogéneas de terreno a las que se les estudian los suelos y se les superpone la capa taxonómica del USDA. Entonces, cuando usted ve un mapa de suelos de Colombia, lo que va a ver es primero una clasificación fisiográfica, por ejemplo, lomerío, una pila de lomitas,
¿cierto? Y sobre esos las lomitas se superpone la unidad taxonómica de Brundtland. Y hasta ahí.